Buenos días, reunido de nuevo para compartir la buena noticia. Vamos a compartir esta palabra del Señor que es y será siempre una buena noticia para nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Barú, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, falto de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? Qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me había quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí
una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte, los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, 1,000 se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí, se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, en el Evangelio de San Marcos, nos relata que Jesús llegó a la región de los Gerasenos, y en ese lugar vivía un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo y que vivía en los sepulcros. Y nos dice y nos describe el Evangelio que ya ni con cadenas podían sujetarlo, habían intentado sujetarlo con argollas, pero él rompía las cadenas, rompía las argollas y ya no lo podían sostener, y destrozaba también las argollas, y ya nadie tenía fuerza para dominar a aquel hombre poseído. Y se pasaba días y noches, nos dice el Evangelio, en los sepulcros, en el monte, gritando, golpeándose con piedra. Es decir, aquel hombre, pues también, aquel hombre que estaba poseído, pues también era un problema para la gente de aquel lugar. Y nos relata que llegó Jesús a ese sitio, y cuando solamente Jesús llegó a ese sitio, aquel hombre echó a correr, vino a postrarse, gritando, nos dice el Evangelio, a voz en cuello, a donde estaba Jesús. Y le dijo a aquel hombre: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Eso fue lo que le dijo el demonio, que tenía aquel espíritu dominado a Jesús: le pido que no me tormentes. Ahora bien, ¿quién estaba atormentando a quién? Era el espíritu maligno que estaba atormentando a aquel hombre. Era el espíritu maligno que hacía infeliz a aquel pobre hombre. Era ese espíritu maligno que estaba acabando con la vida de aquel hombre y también con la paz de aquel lugar. Y cuando llegó Jesús, el espíritu maligno dice: no me atormentes. Por lo tanto, ¿quién estaba atormentando a quién? ¿Quién estaba atormentando a quién? Y Jesús vino y llegó a ese lugar y liberó a aquel hombre. Aquel hombre quedó liberado de esa posesión que tenía de aquel espíritu maligno. Y vemos cómo el demonio reconoció a Jesús. Vemos cómo el demonio reconoció que Jesús era y es el Hijo del Dios Altísimo. Y el demonio, ante la presencia de Jesús, no tiene ningún tipo de poder, porque el demonio es una criatura
Es una criatura que salió también de las manos de Dios. Fueron aquellos ángeles caídos que fueron desobedientes a Dios y fueron desechados, sacados del cielo. Por lo tanto, el demonio reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Por lo tanto, también nosotros, si queremos salir de muchas angustias de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Jesús. Cuando uno reconoce a Jesús en su vida, nos vamos a liberar de muchas posesiones que el demonio nos tiene a nosotros, que es la ira, la rabia, la lujuria, la pereza, la avaricia, tantas cosas que el demonio va agarrando al ser humano y poco a poco lo va tomando para él. Y no esperemos así esas posesiones como le pasó a este hombre del Evangelio. Ahora el demonio actúa de otra manera y posee al hombre de otra manera y lo posee, como le dije, que el hombre se llene de ese egoísmo, de esa envidia, de esa ira, de ese miedo, de esa lujuria, de esa pereza, de esa avaricia, de tantos defectos. El demonio va edificando y haciendo su trabajo, pero cuando nosotros reconocemos a Jesús, cuando nosotros vemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que vino a salvar a los hombres, el que nos vino a liberar del espíritu maligno, tenga la seguridad que vamos a salir de ese espíritu maligno. El espíritu maligno nos dejará porque él no podrá contra el Dios de la vida y nos dejará, se irá, y es ahí cuando nosotros comenzamos a dejar ese defecto, comenzamos a dejar ese pecado que posiblemente nos acompañó gran parte de la vida. Y hay pecados que no solamente nos afectan a nosotros, sino también hay pecado que, así como nos afecta a nosotros, también afecta la convivencia de las personas que viven con nosotros. Y cuando eso pasa, pues seremos nosotros esas personas que vamos a producir división en nuestra familia, en las comunidades donde nosotros vivimos o en los lugares donde nosotros trabajamos. Pero si dejamos que Jesús sea el que posea nuestra vida, si dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, nos vamos a ver libres de todos esos pecados, ¿sí? De esos pecados capitales que nos aleja de Dios, que afea nuestra alma, y vamos a ser otra persona. Luego nos dice el Evangelio que cuando el Espíritu salió del cuerpo de aquel hombre, llegaron la gente y encontraron a aquel hombre en su sano juicio, sentado y vestido. Así lo encontraron, después que el demonio lo dejó, lo encontraron en su sano juicio, sentado y vestido. Pues así también vamos a estar nosotros cuando nos dejamos liberar por Jesús. Vamos a estar siempre en nuestro sano juicio, vamos a estar siempre bien equilibrados, vamos a estar siempre bien ubicados y vamos a saber qué es lo que queremos en esta vida, dónde estamos y para dónde vamos. Vamos a vivir siempre en ese sano juicio, porque también Jesús nos ayuda a ubicarnos y a conocer mejor nuestra vida para darle así una mejor respuesta a nuestra vida. Y vamos a estar en ese sano juicio, tranquilo, vestido, como dice el Evangelio, bien arreglado, y vamos a estar sentados, es decir, tranquilo, porque Jesús produce tranquilidad. Jesús produce tranquilidad para aquellos hombres y mujeres que se han dejado o nos hemos dejado liberar por Jesús. Pues bien, preguntémonos, ¿de qué me tengo que liberar yo hoy día de mi vida? ¿De qué me tengo que liberar? ¿De qué me tengo que liberar? Puede ser de esa ira, puede ser de esa tristeza, puede ser de ese miedo, puede ser de esa lujuria, de esa pereza, puede ser de esa avaricia. ¿De qué me tengo yo que liberar? Ahí está Jesús que nos quiere liberar, pero tenemos que dejar que Jesús entre en nuestra vida para que así, de esa manera, quedemos
nosotros limpios y también liberados por Jesús, porque el demonio nos quiere esclavizar, Jesús nos quiere liberar. Vamos a finalizar, como siempre, en mano de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante será hasta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.